Mis padres leyeron su testamento. Como nuestra única hija es una fracasada, todo será para nuestro vecino Daniel. No dije nada, porque Daniel era mi novio y días después los desalojamos juntos. Mi nombre es Sofía, y desde que tengo memoria, he sentido que no encajo en el mundo que mis padres, Julián y Beatriz, construyeron para sí mismos. Crecí en un barrio humilde, pero lleno de vida, en una calle donde las casas estaban pegadas unas a otras, con patios pequeños y llenos de risas. Éramos un grupo grande de niños que jugábamos hasta que el sol se escondía. Corríamos, saltábamos, nos caíamos, y siempre había alguien dispuesto a compartir un refresco o un pedazo de pan. Entre esos niños estaba Daniel, mi mejor amigo, mi confidente, mi sombra. Él era como el sol en nuestro barrio, siempre sonriendo, siempre dispuesto a ayudar, siempre el primero en inventar un juego nuevo. Todos lo queríamos, pero mis padres lo adoraban como si fuera su propio hijo. Desde pequeña, noté que Julián y Beatriz trataban a Daniel de una manera diferente. Cuando llegaba a casa después de jugar, sudorosa y con las rodillas raspadas, mi madre me miraba con una ceja levantada, como si mi sola presencia fuera una molestia. Sofía, ve a lavarte. Pareces una vagabunda, decía, mientras que a Daniel le ofrecía un vaso de limonada y un plato de galletas recién horneadas. Daniel, qué bueno verte. Siéntate. Cuéntame cómo te va, le decía con una sonrisa que nunca me dedicó a mí. Mi padre no era mejor. Julián siempre tenía una palmada en la espalda para Daniel, una risa compartida, una historia que contarle. A mí, en cambio, me miraba con una mezcla de decepción y cansancio, como si yo fuera un error que no podían corregir. No entendía por qué. Intentaba ser una buena hija, sacaba buenas notas en la escuela, ayudaba con los quehaceres, pero nada era suficiente. Siempre había un pero en sus palabras. Sofía, tus notas están bien, pero podrías esforzarte más. Sofía, limpiaste la cocina, pero dejaste una mancha en el fregadero. Crecimos, y aunque el barrio seguía siendo el mismo, las cosas cambiaron. Cuando llegamos a la adolescencia, Daniel y yo nos alejamos un poco. Él empezó a salir con otros amigos, a interesarse por cosas que a mí no me llamaban tanto, como el fútbol o las fiestas en casas de chicos mayores. Yo me volví más reservada, quizás porque el peso de las críticas de mis padres me hacía sentir pequeña, insignificante. En casa, la brecha entre ellos y yo se hizo más grande. Cuando cumplí 15 años, mi madre me regaló un vestido que parecía sacado de un armario de los años 80, mientras que a Daniel, que no era su hijo, le compraron una bicicleta nueva solo porque se lo merecía. Ese día, mientras Daniel pedaleaba feliz por el barrio, yo me encerré en mi cuarto a llorar. A los 18, terminé la secundaria con un promedio decente, pero no había dinero para la universidad. O, mejor dicho, mis padres no quisieron pagarme una carrera. No estamos para tirar el dinero, Sofía, me dijo mi padre una noche mientras comíamos en la mesa. Si quieres estudiar, trabaja y págalo tú misma. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. No porque no quisiera trabajar, estaba dispuesta a hacerlo, sino porque sabía que ellos tenían ahorros. Lo sabía porque los escuchaba hablar de sus planes para remodelar la casa, de comprar un auto nuevo, de irse de viaje algún día. Pero para mí, para su única hija, no había nada. Así que empecé a trabajar en un supermercado cerca de casa. Era un trabajo sencillo, cajera, 6 días a la semana, turnos de 8 horas. No era glamoroso, pero me gustaba. Me sentía útil, independiente, y cada quincena guardaba una parte de mi sueldo en una cuenta de ahorros que abrí en secreto. Mis padres, sin embargo, lo veían como una vergüenza. Cajera, decía mi madre con ese tono de desprecio que usaba solo conmigo. ¿Eso es lo que quieres ser, una cajera? Mira a Daniel. Él está estudiando ingeniería, él sí tiene ambición. Daniel, siempre Daniel. Lo querían tanto que a veces me preguntaba si yo era realmente su hija o si me habían recogido de la calle por error. A los 22 años, mi vida no había cambiado mucho. Seguía en el supermercado, ahorrando lo que podía, soñando con algún día mudarme y empezar de cero. Mis padres seguían tratándome como si fuera un mueble viejo, algo que está ahí, pero que no merece atención. Y Daniel, bueno, Daniel seguía siendo el rey de la casa. Cada vez que llegaba de la universidad, mi madre lo invitaba a comer, le preparaba su plato favorito, le preguntaba por sus estudios, por sus planes. Yo, mientras tanto, llegaba del trabajo agotada, con el uniforme arrugado y el cabello recogido en una coleta deshecha, y lo único que recibía era un «ya llegaste». No hagas ruido, que estamos platicando con Daniel. A veces los veía desde la puerta de la cocina, riendo, compartiendo historias como si fueran una familia de la que yo no formaba parte. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de envidia y tristeza. Quería ser yo la que recibiera esas sonrisas, esas palmadas en la espalda, esas palabras de orgullo, pero no importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Nunca sería Daniel. Una noche, todo cambió. Estaba en mi cuarto revisando mi celular cuando recibí un mensaje de Daniel. No habíamos hablado mucho en los últimos años, solo saludos casuales cuando nos cruzábamos en el barrio. Pero esa noche, su mensaje fue diferente. Sofía, ¿cómo estás?
Hace mucho que no hablamos de verdad. ¿Quieres tomar un café mañana? Me quedé mirando la pantalla, sorprendida. No sabía qué pensar. Una parte de mí quería ignorarlo, porque cada vez que veía a Daniel, recordaba cómo mis padres lo ponían en un pedestal mientras a mí me hundían. Pero otra parte, la que todavía guardaba los recuerdos de nuestra infancia, quiso darle una oportunidad. Acepté. Al día siguiente, nos encontramos en una cafetería pequeña a unas calles del barrio. Daniel estaba igual que siempre, alto, con esa sonrisa que parecía iluminar todo, pero había algo diferente en su mirada. Estaba serio, casi nervioso. Pedimos un par de cafés y nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Sofía, empezó, removiendo el azúcar en su taza, tengo que decirte algo, pero no sé cómo vas a tomarlo. Mi corazón dio un salto. ¿Qué podía ser? ¿Alguna noticia sobre sus estudios? ¿Un nuevo logro que mis padres usarían para restregarme mi fracaso? Es sobre tus papás, continuó. Ellos me han estado diciendo cosas feas sobre ti. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Daniel bajó la mirada. Dicen que eres una fracasada, que no tienes futuro, que por eso no te consideran parte de la familia. Me lo dicen todo el tiempo, Sofía, como si quisieran convencerme de que ellos son mejores que tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No porque fueran nuevas, sabía que mis padres pensaban eso de mí, sino porque escucharlas de Daniel, de alguien que no era de mi sangre, me hizo sentir aún más sola. ¿Y tú qué les dices? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Daniel levantó la vista y me miró a los ojos. Les digo que están equivocados, que no te conocen, que no ven lo fuerte que eres, lo mucho que te has esforzado a pesar de todo. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritar, correr, romper algo, pero otra parte, la más pequeña, sintió un calor que no había sentido en años. Alguien me veía, alguien me defendía. A partir de ese día, Daniel y yo empezamos a hablar más. Primero por mensajes, luego por teléfono, y finalmente empezamos a vernos a escondidas. Él insistía en que no le dijéramos nada a mis padres. No quiero que se metan en esto, Sofía. Esto es entre tú y yo. Y así, poco a poco, lo que empezó como una amistad recuperada se convirtió en algo más. Daniel se volvió mi refugio, mi cómplice, mi novio. Nuestra relación era un secreto. Nos veíamos en parques, en cafeterías, lejos del barrio, en su habitación. Era como si estuviéramos viviendo una vida paralela, una donde mis padres no existían, donde sus críticas no me alcanzaban. Pero en casa, todo seguía igual. Cada día era un recordatorio de que no era suficiente para Julián y Beatriz. Cada día, sus palabras me cortaban un poco más. Sofía, ¿hasta cuándo vas a seguir en ese trabajo de cajera? Sofía, mira a Daniel, él sí sabe lo que quiere en la vida. Y yo, en silencio, apretaba los puños y me tragaba las ganas de gritarles que Daniel era mío, que él me veía como ellos nunca lo harían. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era un sábado por la tarde, y mi madre me llamó desde la sala. Sofía, baja. Tenemos que hablar. Su tono era serio, casi solemne, y algo en mi estómago me dijo que no era una simple charla familiar. Cuando bajé, vi a mi padre sentado en el sillón con un sobre en la mano y a Daniel de pie junto a la ventana. No nos saludamos, no nos miramos. Habíamos aprendido a disimular demasiado bien. Mi madre me señaló una silla, y me senté con el corazón latiendo rápido. Mi padre carraspeó y abrió el sobre. Los reunimos porque queremos dejar las cosas claras, empezó. Hemos decidido leer nuestro testamento. Queremos que sepan a quién le dejaremos toda la herencia. Miré a mi madre, esperando alguna señal de lo que venía, pero ella solo asintió con una expresión dura. Mi padre leyó el testamento, pero luego llegó una parte que no me esperaba. Como nuestra única hija es una fracasada, todo será para nuestro vecino Daniel. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Fracasada. Eso era yo para ellos. Miré a Daniel, esperando que dijera algo, que los detuviera, pero él solo bajó la cabeza, fingiendo sorpresa. Mi madre asintió, como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Daniel es como un hijo para nosotros. Él se lo merece. Ha trabajado duro. Tiene un futuro brillante. Tú, Sofía, bueno, tú eres solo una cajera. No dije nada. No podía. Las palabras se me atoraron en la garganta, y el dolor era tan grande que no sabía si gritar o llorar. Mi padre siguió hablando, diciendo que confiaba plenamente en Daniel, que incluso esa misma semana pasarían la casa a su nombre. Cada palabra era como un clavo más en mi pecho. Me levanté, temblando, y subí a mi cuarto sin mirar atrás. Escuché sus risas desde abajo, como si mi dolor fuera una broma, como si yo no importara. Estaba tan enojada que no contesté los mensajes de Daniel durante días. No quería saber nada de él. Al fin y al cabo, él era el que se quedaba con todo, ¿no? Él era el que mis padres habían elegido. Pero 2 semanas después, no pude más y contesté su llamada. Sofía, por favor, escúchame, dijo con una voz que sonaba sincera. La casa ya está a mi nombre. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y qué? ¿Llamaste para restregármelo? Le espeté. No, Sofía, escucha.
Lo hice por ti. Por nosotros. Hizo una pausa y luego dijo algo que me dejó sin palabras. Voy a desalojar a tus padres de la casa, y quiero que lo hagamos juntos. Mi corazón dio un salto. ¿Qué? Pregunté, incrédula. Daniel explicó todo, cómo había hablado con un abogado, cómo había planeado cada paso, cómo quería darles una lección a Julián y Beatriz por todo el daño que me habían hecho. En 3 días, Sofía, vamos con la policía, con el abogado, y los sacamos. ¿Estás conmigo? No lo pensé 2 veces. Sí, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. 3 días después, estábamos frente a la casa, con la policía y el abogado a nuestro lado. Daniel tocó el timbre, y el sonido resonó en mi pecho como un tambor. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad, y entonces la puerta se abrió. Mi padre, Julián, apareció en el umbral con una camiseta vieja y el cabello despeinado. Su expresión cambió de aburrimiento a confusión en un instante cuando vio a los policías. Daniel, Sofía, ¿qué es esto?, balbuceó, mirando de uno a otro. Antes de que pudiera decir más, mi madre, Beatriz, apareció detrás de él con una bata puesta y los ojos abiertos de par en par. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El licenciado Torres dio un paso adelante con los papeles en la mano. Buenos días, señor Julián, señora Beatriz. Soy el abogado que representa al señor Daniel. Estoy aquí porque se ha reportado que hay intrusos en esta propiedad, que legalmente pertenece al señor Daniel. Estamos aquí para proceder con el desalojo inmediato. Sus palabras fueron como un trueno. Mi padre se quedó congelado, con la boca entreabierta, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre dio un paso atrás, como si quisiera esconderse, pero sus ojos se clavaron en mí, y por un momento, juro que vi miedo en ellos. ¿Intrusos? Esta es nuestra casa, gritó mi madre, su voz subiendo de tono. No sé qué está pasando aquí, pero esto es un error. Julián, di algo. Mi padre intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Daniel, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?, dijo finalmente, mirando a Daniel como si esperara que él, su hijo perfecto, lo explicara todo. Pero Daniel no titubeó. Dio un paso adelante, sosteniendo las escrituras en la mano, y su voz fue firme, casi fría. No, Beatriz, no es un error. Esta casa es mía ahora. Ustedes mismos la pusieron a mi nombre, y quiero que se vayan. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. Mi padre dio un paso hacia Daniel, con los puños apretados. Esto es una traición. Nosotros confiábamos en ti. Te tratamos como a un hijo, gritó, y su voz se quebró al final. Escuchar eso fue como un cuchillo en mi corazón. Un hijo. A Daniel lo trataban como a un hijo, mientras que a mí, su hija de verdad, me llamaban fracasada. Sentí que la rabia que había guardado durante años empezaba a desbordarse, pero me contuve. Todavía no era mi momento de hablar. Daniel no se inmutó. Me miró por un segundo, y en sus ojos vi la misma determinación que me había dado fuerzas esos últimos días. Esto no es por mí, dijo, volviéndose hacia mis padres. Esto es por Sofía, por todo el daño que le hicieron durante años, por tratarla como si no valiera nada, por hacerla sentir que no era suficiente cuando es una de las personas más fuertes y valiosas que conozco. Sus palabras me golpearon como una ola. Sentí que las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero las contuve. No iba a llorar, no frente a ellos. Mi madre dio un paso hacia mí, con una mezcla de incredulidad y desprecio en la cara. Sofía, esto es idea tuya. Tú le metiste estas ideas a Daniel, escupió, como si yo fuera la villana de la historia. Antes de que pudiera responder, Daniel me tomó de la mano, y el calor de su piel me dio el valor que necesitaba. No, Beatriz, dijo él, con una calma que contrastaba con la furia de mi madre. Esto es idea mía. Y, por cierto, Sofía y yo somos novios. La cara de mis padres fue algo que nunca olvidaré. Mi padre se quedó inmóvil, como si le hubieran dado un golpe. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luego, sus ojos se clavaron en mí, y el desprecio que vi en ellos fue tan intenso que casi me hace retroceder. Novios, susurró mi madre, como si la palabra le quemara la lengua. ¿Tú y Daniel? Esto es una broma. Daniel, tú eres mejor que esto. Sus palabras fueron como un eco de todo lo que siempre habían pensado de mí, que no era suficiente, que no merecía estar al lado de alguien como él. Pero esta vez, no me quedé callada. Di un paso adelante, soltando la mano de Daniel, y miré a mi madre a los ojos. No, mamá. La broma fueron todos estos años en los que me trataron como si no fuera nada, en los que alababan a Daniel mientras me pisoteaban, en los que me hicieron sentir que no valía la pena. Pero adivina qué, Daniel me quiere, me ve. Y ahora esta casa es suya, y ustedes ya no tienen lugar aquí. Mi voz tembló al final, pero no me importó. Decir esas palabras fue como liberar un peso que había cargado desde niña. Mi padre intentó hablar de nuevo, suplicando, Daniel, por favor, recapacita. Somos tu familia, te dimos todo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Pero los policías no esperaron más. La oficial dio un paso adelante, con una expresión que no admitía discusión. Señores,
Tienen que salir de la propiedad ahora. Si no cooperan, tendremos que sacarlos por la fuerza. Mi madre empezó a gritar, diciendo que no se irían, que era su casa, que no podían hacernos esto. Pero el abogado mostró las escrituras nuevamente, los policías comenzaron a mover las cosas. Sacaron maletas, ropa, muebles pequeños, todo mientras mis padres seguían discutiendo, suplicando, llorando. Verlos así, tan desesperados, tan impotentes, me dio una satisfacción que no esperaba. Durante años, ellos habían tenido el poder, habían decidido cómo hacerme sentir. Ahora, las tornas habían cambiado. Daniel y yo nos quedamos de pie en la acera, observando mientras la policía terminaba el trabajo. Mis padres, con las caras rojas de furia y humillación, seguían gritando. Sofía, eres una desagradecida, me gritó mi madre mientras subía a un taxi con una maleta en la mano. Me reí, no pude evitarlo. Lo único que hicieron fue hacerme sentir que no valía nada. Esto es lo que merecen. Cuando el taxi se alejó, con mis padres y sus pocas pertenencias, me quedé mirando la casa. Era la misma casa de siempre, con su puerta verde y sus ventanas viejas, pero ahora se sentía diferente. Era mía, nuestra. Daniel me rodeó con un brazo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Lo hicimos, Sofía, susurró. Asentí, apoyando la cabeza en su hombro. Sí, lo hicimos. Las semanas después del desalojo fueron un torbellino, pero nada me preparó para las llamadas de mis padres. La primera llegó una mañana mientras desayunaba con Daniel. Mi celular vibró, y el nombre de mi madre, Beatriz, apareció en la pantalla. Dudé, pero contesté, con el corazón latiendo fuerte. Sofía, dijo, su voz cargada de veneno, eres una desagradecida. Nos echaste de nuestra casa, nos dejaste en la calle. ¿Cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hicimos por ti? Sentí la rabia subir por mi pecho, como un fuego que llevaba años conteniendo. Todo lo que hicieron por mí, respondí, apretando el teléfono. Me llamaron fracasada. Me hicieron sentir que no valía nada. Me compararon con Daniel toda mi vida, mientras a mí me negaban todo. Esto no es ingratitud, mamá. Esto es lo que merecen por todo el daño que me hicieron. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblando, pero el alma más ligera que nunca. Mi padre intentó después, con mensajes llenos de reproches, Sofía, somos tus padres. No puedes tratarnos así. Pero ya no había vuelta atrás. Les escribí una última vez, ustedes me dieron la espalda primero. No me busquen más, y los bloqueé. No volví a contestar sus llamadas ni a leer sus mensajes. Supe por rumores del barrio que Julián y Beatriz terminaron alquilando un piso pequeño en las afueras, apenas con lo necesario para sobrevivir. No sentí lástima. Ellos habían elegido su camino. Daniela y yo seguimos adelante. Nos casamos un año después, con una ceremonia sencilla, rodeados de amigos que sí me valoraban. Ese día, mientras bailábamos bajo las luces, supe que por fin era libre. Libre de sus críticas, de su desprecio, de sus cadenas. La casa ya no era un lugar de dolor, era nuestro hogar. Y yo, Sofía, era por fin la protagonista de mi propia vida. Suscríbete para más historias diarias.